yo soy María Trader y estoy súper feliz y contenta de tenerlos aquí en un nuevo videito conmigo. Espero que ustedes se encuentren súper bien este maravilloso día. Les doy la bienvenida a mi canal y les envío un fuerte abrazo. El video de hoy se trata acerca del indicador oscilador Owson. Este indicador también es una herramienta auxiliar de análisis técnico y por lo tanto también nos va a ayudar a hacer nuestros trades más fácilmente. Así que esto les interesa muchísimo. Ustedes mírenlo hasta el final. También les quiero hacer la invitación a mi grupo privado solamente escribiendo la palabra clave equipo en Telegram, ya que en este grupo estoy compartiendo con ustedes señales de entradas y salidas y esto les va a ayudar muchísimo al momento de hacer sus trades. Amigos, si ustedes quieren saber más acerca de las personitas y de los índices que tenemos en nuestro grupo privado, pueden unirse a mi canal de Telegram público. Ahí estamos compartiendo toda esta información y todos los enlaces están debajo de este video. Es súper sencillo, dale clic y únete ahora mismo. Y por supuesto, estaría encantada que te unieras directamente a mi grupo privado. Amigos, y ahora sí ya lo hicieron, vamos a continuar. Muy bien, amigos. Como ya había mencionado antes, hoy vamos a hacer trading con la ayuda del oscilador Owson. Este indicador nos ayudará a determinar qué volúmenes del mercado prevalecen hacia arriba o hacia abajo. Ahora, amigos, yo ya tengo conectado el indicador y todos los ajustes los dejé por defecto. Y ahora les explicaré cómo funciona este indicador con más detalles. El indicador consiste en una línea horizontal con una marca en cero, así como histogramas rojos e histogramas verdes, que se forman en los lados opuestos de la línea horizontal. Cuando se forma un histograma rojo, esta situación nos indica que los volúmenes a la baja están aumentando y por lo tanto próximamente el precio bajará. Por otro lado, cuando un histograma cambia su color a verde y se empieza a formar un histograma verde, entonces esta situación nos indica que los volúmenes están aumentando hacia arriba y significa que próximamente el precio subirá. Además, hay que tener en cuenta que no debemos olvidar los niveles de soporte y resistencia, ya que solo una combinación de análisis técnico e indicadores nos dará muy buenos resultados, como siempre lo digo. También quiero advertirles que este indicador puede tener errores. Por ejemplo, amigos, durante los retrocesos o cuando el precio se mueve en la zona de corrección. Por lo tanto, prestemos siempre mucha atención a la situación general del mercado y no tengan en cuenta los errores de este indicador. Por supuesto, asegúrense de ver este video hasta el final porque creo que en el mercado de hoy vamos a encontrar diferentes situaciones y podremos ver cómo trabajar con la ayuda de este indicador con muchos ejemplos. Ahora sí, amigos, vamos a continuar. Vamos a empezar a buscar el primer punto de entrada. Aquí tenemos un nivel de soporte. Y también podemos ver, amigos, que en este momento el precio se está moviendo constantemente a la baja. Además, aún queda margen hasta el nivel de soporte. Y si prestamos atención a nuestro indicador, se está formando un histograma rojo. Entonces aquí, amigos, vamos a abrir un trade por 2 minutos a la baja, ya que el precio tiene un excelente potencial bajista y lo más probable es que el precio continúe moviéndose hacia este nivel. Y creo que aquí en esta situación 2 minutos serán suficientes, porque justo en este punto podemos ver que el precio continúa moviéndose hacia abajo con fuertes velas rojas. Así que, amigos, vamos a esperar el final de nuestro primer trade. Excelente, amigos, vemos que el precio ha seguido bajando y este nivel se ha roto. Además, aquí hubo un fuerte movimiento bajista del volumen y el precio comenzó a moverse hacia abajo. Es un buen comienzo, amigos, así que vamos a seguir adelante y vamos a buscar el siguiente punto de entrada. Aquí tenemos un nivel de soporte y también podemos ver que el precio se está acercando a este nivel en este momento. Entonces abrimos un trade por 1 minuto a la baja, ya que el precio tiene un excelente potencial bajista y yo creo que en esta situación 1 minuto será suficiente.
Además, también nuestro punto de entrada fue confirmado por el indicador y se está formando un histograma rojo. Y esto significa que próximamente el precio continuará su movimiento a la baja. Entonces, amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Muy bien, bastante bien, amigos. El precio siguió bajando y obtuvimos buenos beneficios. Además, el indicador nos dio un buen punto de entrada, por lo tanto todo va bien, sigamos adelante. Aquí tenemos un nivel de resistencia y también podemos ver que hubo un retroceso después de tocar este nivel. Y ahora el precio se ha invertido y ha llegado a nuestro nivel de nuevo. Además, está aumentando el potencial general del precio hacia arriba. Aquí vamos a abrir un trade por 2 minutos hacia arriba, ya que creo que próximamente este nivel se romperá. Y también nuestro punto de entrada fue confirmado por el indicador y se está formando un histograma verde. Y esto significa, amigos, que próximamente el precio subirá. Abrimos un trade por 2 minutos teniendo en cuenta una posible corrección o un retroceso a la baja. Así que, amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Bastante bien, amigos. Tras el retroceso, el movimiento alcista continuó y conseguimos cerrar nuestro trade con ganancias. Además, los volúmenes alcistas han comenzado a aumentar y estoy segura que próximamente este nivel se romperá. Así que, amigos, continuemos. Aquí podemos ver un nivel de soporte y también podemos ver que se está produciendo un buen movimiento constante a la baja. Y aquí vamos a abrir un trade por 2 minutos a la baja, ya que hay un excelente potencial bajista y una mayor probabilidad de que el precio se mueva a la baja. Y también vemos cómo se forma un histograma rojo. Por eso creo que en esta situación 2 minutos serán suficientes. Así que, amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Muy bien, amigos. El precio siguió bajando y obtuvimos beneficios. Esta situación funcionó muy bien como lo hemos visto. Ahora sigamos adelante y veamos la siguiente situación del mercado. Aquí tenemos un nivel de soporte y también vemos que hubo un retroceso después de tocar este nivel. Y aquí después de un tiempo el precio se acerca de nuevo a nuestro nivel. Además, hay una cierta tendencia alcista, por esto vamos a abrir un trade por 2 minutos a la baja, ya que el precio tiene un buen potencial bajista y creo que próximamente este nivel se romperá. Además, nuestro punto de entrada fue confirmado por el indicador, formando un histograma rojo. Y esto significa que los volúmenes a la baja están aumentando. Así que, amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Genial, amigos, el precio siguió bajando, este nivel se rompió y obtuvimos buenos beneficios. El indicador nos ayudó de nuevo y todo va bien, por lo tanto sigamos adelante y busquemos el siguiente punto de entrada. Aquí tenemos un nivel de resistencia y también, amigos, podemos ver que después del retroceso el precio llegó a nuestro nivel y lo rompió. Así que aquí vamos a abrir un trade por 2 minutos hacia arriba, porque el precio tiene un buen potencial alcista y creo que próximamente el precio seguirá subiendo. Además, nuestro punto de entrada fue confirmado por el indicador. Así que, amigos, vamos a esperar el resultado de nuestro trade. Muy bien, amigos, el precio siguió subiendo y también hubo un claro retroceso después del break. Pero en cualquier caso conseguimos obtener buenos resultados con este movimiento. Y con 2 minutos fue suficiente. Así que continuemos y busquemos el siguiente punto de entrada. Aquí podemos ver un nivel de resistencia. Y también vemos que tras el retroceso el precio ha seguido subiendo y ahora se está acercando a nuestro nivel. Y aquí vamos a abrir un trade por 2 minutos hacia arriba, ya que aún queda margen y creo que el precio seguirá subiendo. Además, amigos, podemos ver que los volúmenes hacia arriba están aumentando y el precio tiene un excelente potencial alcista. Por eso creo que aquí 2 minutos serán suficientes.
Así que amigos, vamos a esperar el resultado de nuestro trade. Genial amigos, el precio continuó moviéndose hacia este nivel y también hubo una corrección donde el precio entró en una zona de corrección. Pero en cualquier caso amigos, este nivel se rompió y aquí obtuvimos muy buenos beneficios. Además, el precio realmente tiene un gran potencial alcista. Así que vamos a seguir adelante y buscar la siguiente situación del mercado. Aquí tenemos un nivel de soporte y también podemos ver que hay una comprensión en este momento. Así que vamos a abrir un trade por un minuto a la baja, ya que el precio aquí tiene un excelente potencial a la baja. Y creo que aquí un minuto será suficiente. Además, los volúmenes a la baja también están aumentando, así que amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Muy bien amigos, no está nada mal. El precio siguió bajando durante un tiempo, pero después se produjo un claro retroceso hacia arriba. Y como podemos ver, aún así conseguimos cerrar nuestro trade con ganancias y un minuto fue suficiente. Mientras tanto, yo ya tengo $8,000 en el depósito y estoy súper feliz. Así que sugiero abrir un último trade para el día de hoy. Ahora mismo estoy buscando una situación en el mercado para continuar. Aquí tenemos un nivel de resistencia. Y también podemos ver que el precio se ha acercado a nuestro nivel y hay un cierto tipo de recorrido hacia arriba. Así que aquí vamos a abrir un trade por un minuto hacia arriba, ya que hay una mayor probabilidad de que próximamente este nivel se rompa. Además amigos, el precio tiene un excelente potencial alcista y también los principales mínimos del precio son cada vez más altos. Por eso yo creo que en esta situación un minuto será suficiente. Y también nuestro punto de entrada fue confirmado por el indicador con un histograma verde. Y esto significa claramente que el precio subirá. Así que amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Bastante bien amigos, el precio se redujo, pero aún así el movimiento alcista continuó y obtuvimos buenos beneficios, y con un minuto fue suficiente. Además, el indicador nos ayudó de nuevo y los volúmenes hacia arriba están comenzando a aumentar. Ahora mismo ya tengo $12,000 en mi depósito y por lo tanto ahora voy a cerrar mi sesión y a retirar todas mis ganancias. Ahora ustedes ya saben cómo utilizar este indicador y espero que esta información les ayude muchísimo en sus futuros trades. Así que ustedes intenten conectar este indicador por ustedes mismos y busquen en el mercado situaciones similares porque esto les ayudará muchísimo para obtener beneficios. Pero sobre todo practiquen para que en un futuro tengan éxito y con el tiempo estoy segura que lo van a conseguir. Todo es cuestión de práctica, así que siempre les animo a que ustedes luchen por su libertad financiera. Muy bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este interesante video y espero que ahora mismo ustedes ya sepan cómo utilizar este indicador y aprovecharlo al máximo para que puedan generar sus propias ganancias. Wow. Amigos, les quiero recordar que ustedes pueden ingresar a mi grupo privado solamente escribiéndome la palabra clave equipo en Telegram. En este grupo estoy compartiendo con ustedes muchísima información interesante que les va a ayudar muchísimo para empezar ahora mismo a ganar dinero en el trading. Aprovechenlo. Ahora sí, amigos, nos vemos en el próximo video, pero antes suscríbanse a este canal, denle me gusta, comenten y compartan este video con todo el mundo. Nos vemos, chao chao.